Hola Nice to Jasper, meet you. es un gusto I am verte. Juan Yo soy from Juan de Colombia, Colombia. living here in the same Yo vivo region aquí en la as misma you are. región en la que vives tú. Thank you for being Muchas with us gracias at por estar con GFACT. nosotros aquí en el GFACT. We're very happy to Estamos have muy you at this felices de tenerte con Technology, nosotros Creativity, Arts and en Culture Forum este foro de on creatividad, behalf of your tecnología company y WARM, cultura, and we are very eager representando a tu empresa to Worm. know Y about queremos your conocer company acerca and de tu what you do empresa y qué hacen for ustedes the creative industries para las industrias worldwide. creativas en todo el I would mundo. like Me you to gustaría present yourself que first of te all. presentes primero, por favor. So please let us Así que, por know favor, who are you, where are you cuéntanos from, quién where do eres, you de come dónde from, eres, what has been your involvement cómo has like in your estado career in involucrado, general in cuéntanos the acerca de tu cultural and profesión creative y cómo has industries estado with trabajando en las technology, of industrias course. culturales y creativas And y con la tecnología, we will keep claramente. on with some Y de questions to allí have seguiremos con más a nice preguntas para conversation tener una for the topic. buena conversación para nuestro Cool. público. Muy bien. Well, yeah, my name is still Jesper, and I'm also Hola a still the todos, mi founder nombre and es CEO Jasper. of Worm. Soy Worm el fundador y is a director company that started ejecutivo de Worm. actually Worm, on the de 21st hecho, of December se 2016, incorporó so el it's 21 de actually septiembre del 4 years old. 2016, así que ya tenemos una I antigüedad de 4 I años. have a background in the music Yo tengo industry, experiencia en working la industria de in la different música, areas, trabajando en both diferentes sectores, running a tanto record label, en manejar publishing, as una well as promotion. marca de I've been a grabación, tour también manager for promoción de films. tours, de I've been also artistas, working y in también film he management companies trabajado directly. con So una empresa de that's kind of gerencia like me. directamente. Así The que, music en industry realidad, in many different puedo abordar eyes. la And industria de la I música think it desde was diferentes around perspectivas. Y 2012, creo que fue 2013 or alrededor del so. I had an 2012-2013 experience en with a donde band tuve of una mine experiencia con where una de mis we bandas. it was a Y Danish band, era una so banda we were danesa signed to a major label in y Denmark, but habíamos firmado the con un major sello label was discográfico en Dinamarca, promoting pero el sello the band discográfico estaba primarily in Denmark. promoviendo a la banda And en unfortunately, Dinamarca nothing really happened. principalmente. We didn't have Desafortunadamente radio play. nada Streams salió, were very no low. tuvimos But presentación en then la I radio, found nuestro nivel de out that streaming era muy bajo y something luego was me happening on the enteré social que había medias estado ocurriendo algo en las redes sociales from Poland. de Polonia And I found a y way encontré to una actively manera de track their radio airplays. I checked rastrear specific el área radio de station and difusión. on their De website, and hecho, I found out that, verifiqué that our la songs estación de actually played radio y me di quite a cuenta que lot de on hecho this radio estaban station. tocando nuestra canción So bastante this en was esta kind of estación de the radio. moment where Así que ese fue el I momento found en out que that me di cuenta que the global music la industria industry global de la doesn't música have no tiene a radio, monitoring una tool. herramienta de So monitoreo en radio. what Warm Así then que later became was lo a que global surgió radio después de esto monitoring fue tool una where herramienta global de it's monitoreo en radio financially que es accessible for financieramente everyone, asequible para todo el meaning mundo, that lo que you do not significa have que to no pay like tienes a que super pagar, perdón, expensive una license. licencia muy costosa, You can actually sino que track puedes, de hecho, one song monitorear o in rastrear months. una So canción this simplemente y way, pagar de manera mensual. it's more Y de about esta manera creating the estamos creando la opportunities for the oportunidad whole para cross section of the industry, toda la whether you're a sección de la small industria, upcoming ya sea si artist, eres un whether you are artista a pequeño y manager, nuevo whether o you si are a eres un promoter manager, or a eres record un label. promotor, This way, un anyone promotor can o eres un actually sello discográfico. afford Esto de hecho es global radio asequible data. And where it's super important again is also that it's para las global, radios, which las means that estaciones de radio en el mundo. También está Colombia presente a nivel on global. Eso radio significa que si station es que una banda colombiana tiene una canción que la likely they will find out, están maybe their tocando en una friends radio, listen to it seguramente on se the van a dar record label cuenta, that tal vez I algún actively amigo va a estar make this escuchando la radio o tienen track. alguna conversación con las estaciones de However, radio, se van a dar cuenta. if the Sin band embargo, si is la playing banda, in Mexico si perhaps, tocan la or música in de la banda Europe en or in México, en US, Europa, en Estados there Unidos, is very little entonces chance hay that they muy will poca probabilidad notice. de que van And a obviously, saberlo. information Y like this obviamente este is tipo de super información relevant es muy for relevante anyone para in the cualquier music persona en la industry, industria de la whether you música, are ya trying to sea si record estás artists and you tratando want de to recolectar find out where tus your regalías o audience si is, quieres your saber dónde fans, está tu público, whether you tus want to fans work with o si quieres promotion, trabajar tour con bookings, etc. promociones, So quieres poder basically, tener we giras. have now created a tool Así que where everyone básicamente hemos can creado ahora una confirm that they herramienta get en a donde radio puede todo el airplay mundo globally monitorear for everyone.
su tiempo en aire a nivel Jasper, you global. mentioned that, you have a Jasper, background, in the music nos habías business. contado que tienes Very, experiencia en I mean, la various industria de la fields música en of the diferentes business, as a campos tour del manager, as a manager sector, in como a record manager de labels giras, also. I como guess that manager de you have artistas, certain level of como experience un in gerente de sello working with the music discográfico, así que business, but tienes you mucha don't experiencia necessarily have en la industria de la a tech música, pero background. no Like necesariamente tech tienes meaning like a experiencia tecnológica, es technology, decir, programming, con and this respecto a la kind of like tecnología, la computer programación science o stuff. todas estas cosas relacionadas con las That plays ciencias an essential informáticas role que in the juegan un service papel that your company importante en el provides. servicio que otorga tu empresa. So Así que, how, because I can relate porque to, sí me puedo probably relacionar having the idea o that tal you vez had tengo when you noticed una de la, that your song was being tengo played in idea de Poland, lo que and tú tenías. Por why ejemplo, si ves I wanted que to tu know canción why la and están how, tocando en Polonia y quieres saber if por it's qué being y played in cómo la Poland, están how tocando en play Polonia, different entonces to cómo where puedo else it ver en can dónde play. más la están So I can relate tocando. into having that idea, but Sí, puedo having entender to ese process tipo de that ideas, pero idea luego and procesar esa compose idea it e implementar el when you have a sistema tech sin background tener that experiencia would allow you to tecnológica que te permita a ti y a la industria en general track, a um, rastrear in a way like de alguna manera o democratize the democratizar radio airplay el and tiempo en monitor, aire track en radio. how one Así que, one from the idea from the ¿cómo music business that comes from the music una business idea que inside, viene del you conocimiento de la industria transform de it la into música tech se puede when you don't have a transformar en background algo tecnológico si that no tienes field? experiencia en ese campo? It is a super Bueno, good es una question pregunta un because, as you poquito mentioned, I'm not boba that porque como person. lo mencionaste, yo no soy Person. I mean, I have no soy una big persona difficulty just working in Excel. tecnológica. De So hecho, para mí it es is hasta difícil solo kind of trabajar en Excel. tricky Así for me que in this field. But no tengo mucho I think conocimiento en este first and foremost, campo, I've pero spent antes que nada, yo creo que before hace unos years 3, 4 años trying to figure out how the pasé todo este industry tiempo worked tratando across de radio descifrar cómo monitoring funciona la and what was industria, needed, cómo se puede what kind of monitorear las estaciones de technologies radio, qué was there. Maybe tecnologías se even if necesitaban y cuáles estaban I mean, let's disponibles. take an Por example on ejemplo, technology, for example, with the Shazam, con where la you can, tecnología tenemos Shazam, en click a button on donde your app and it oprimes un will botón en la listen aplicación y to puedes the escuchar music la and tell you música what it la is. música y te puede Even decir qué though I canción don't es. know A pesar de the que yo no conozco details los detalles in how detrás de cómo Shazam works, funciona Shazam, I still understand aún that it así listens entiendo and that que it can escucha y recognize, puede right? reconocer So las I canciones. mean, Así que what happened lo was que that ocurrió fue I que found out that there yo existed me di a cuenta que company, había a una technology empresa company de that had tecnología que already ya había invented inventado a una technology that could be tecnología que used for radio puede ser monitoring. utilizada para el monitoreo And en how I found radio. out that that Y la could manera en cómo work, me I still enteré do de not que know. cómo eso But podría for some funcionar, en reason, realidad I no lo understood sé hasta el día de hoy. that there Pero is por a alguna huge razón yo potential in sabía que this technology made by this company, había un gran but it's potencial just en not esta really tecnología been de esta empresa, made pero in simplemente no lo habían accessible or puesto user-friendly de way. una manera tan So I amigable para el contacted this usuario y tan company asequible. and Así que yo asked le if we contacté could a do a la collaboration on empresa this. y le And pregunté si prior to podríamos that, tener una I colaboración. thought that I had Y to build antes de some kind eso, of crazy yo system, sabía que putting up tendría que construir antennas un in different sistema countries, súper cities. loco con diferentes So, antenas I en mean, diferentes ciudades the y idea países. started Así que la idea somewhere, empezó en maybe algún very optimistic, lugar, tal vez and then bastante it kind of optimista, y changed luego and fue cambiando con el evolved into tiempo something y more evolucionó realistic. a algo más And so realístico. with this Así que con partnership esta and an alianza agreement to use y this el acuerdo technology, para utilizar esta we tecnología, actually have set nosotros de hecho the ground for sentamos how las the system bases could work. para And from que esto there, pudiese I funcionar y a just partir de then, entonces, once we una vez que received the recibimos first la investment, primera inversión, who took the chance on betting on us, quienes then I could hire apostaron por developers invertir en to build nosotros, the platform empezamos entonces a and put construir out la songs plataforma para that entender lo we wanted to do. que yo quería hacer And from y there, we basically simplemente just seguimos expanded. expandiendo So, a partir de especially ese around momento. technology, Especialmente con respecto a la I of tecnología, course learn all obviamente the yo time, sigo and aprendiendo you know, I have at least learned y quite a he lot about aprendido what we bastante use acerca audio de lo que fingerprints for utilizamos en and cuanto a recognition huellas de technology, música y también tecnologías as para well as música, AI. al I've igual learned que about la blockchain. inteligencia I've been very artificial y passionate blockchain. about De hecho, a mí me learning gusta what mucho other aprender lo que companies están are haciendo doing, otras empresas understanding y entender at least some
al menos una información general de las tecnologías más recientes. He participado en muchas conferencias de tecnología de la música y ahí aprendes rápidamente, especialmente si te interesa mucho este sector. Así que tal vez yo tal vez yo no sea bueno jugando fútbol, pero si es que empiezo a ver partidos de fútbol, empiezo a tomar interés en en el deporte y tal vez empiezo a entender las reglas y cómo funciona el juego, a pesar de que yo puedo no ser un buen futbolista. Yo creo que esa es una buena comparación. Eso es interesante. Mencionaste que cuando te llegó la idea por primera vez, tuviste que escribirlo en papel, ¿verdad? Sí. Tuviste que escribirlo para que tuvieses un documento, para que pudieses presentárselo a los inversionistas y pudieses convencerlos a que inviertan en la empresa. Aún antes de que tuvieses esta empresa y antes de que entraran los desarrolladores para trabajar en la idea, quiero preguntarte acerca de este tema, ya que tu empresa es un startup y fue concebida desde el principio como una empresa startup, porque hay algunas personas que tal vez no tienen idea de la naturaleza o la diferencia entre tener una empresa un startup que sobreviva en el tiempo o que sea concebida con un plan local para obtener inversionistas que quieran invertir en una empresa para ganar dinero mes a mes a partir del negocio para que pueda sobrevivir con el tiempo. Entonces, para ti, ¿cuál es esa diferencia? ¿Y cómo tu entendimiento de un startup es diferente a la de otras empresas? Yo no tengo una definición clara de un startup, pero yo diría que la diferencia principal entre tener un startup, así es como empezó mi idea, y a diferencia de cualquier otro tipo de empresa, es que normalmente un startup tiene apoyo financiero a través de inversiones basadas en ganancias futuras. Así que algunas empresas pueden obtener inversiones en etapas tempranas, como la mía, en donde tenemos que crear un producto primero. Y afortunadamente, en nuestro caso, pudimos crear el producto de manera rápida y pudimos entrar al mercado y pudimos prepararnos rápidamente. Para otros startups les toma mucho tiempo construir el producto y tal vez tienen que gastar mucho dinero en marketing a- y también poder encontrar usuarios. Y luego encontrarían una manera para monetizar a los usuarios. Pero en nuestro curso, o en nuestro caso, pudimos monetizar y ganar dinero a partir del primer día. Así que esa fue una diferencia comparada con los otros startups. Pero yo creo que el desafío más grande con los startups es que tienes que poner atención a tu camino, tienes que tener suficiente financiamiento. Así que, por ejemplo, si es que cierras una ronda de inversiones de, digamos, la primera puede ser de $500,000, entonces ahí vas a tener una misión muy importante como fundador de un equipo para descifrar cuánto tiempo por cuánto tiempo te va a sostener esos $500,000 y luego cómo puedes prepararte para la siguiente ronda de inversiones. ¿Cómo puedes obtener $500,000 para que dure
tanto tiempo al punto que ya hayamos llegado a un nivel cierto de usuarios o de ganancias o algún tipo de tracción que sea relevante para esa idea de negocio para que puedan entrar a una segunda ronda de inversiones. Así que con los startups es muy común ver que sigas tratando de obtener inversiones de manera continua. Ahí entras a una nueva etapa y tienes una nueva valoración de la empresa y puedes descifrar cuánto más vas a necesitar. Y luego haces eso, te dan el dinero y luego tal vez un año después o 2 años después, lo que sea, vas a tener que prepararte para otra ronda de inversiones. Y muchos de estos startups aquí, con muchos de ellos, los inversionistas son muy claros y ellos entienden que no van a ganar dinero o no van a llegar ni siquiera al punto de quiebre hasta 5, 6, 7 años después. Así que normalmente los inversionistas que invierten en estos startups tienen bastante paciencia en general, que también es la razón por la que nosotros vemos mucho capital de riesgo y muchas empresas o inversionistas grandes y también inversionistas privados, porque todo se trata de tener voluntad para tomar el riesgo. Si vemos a cualquier empresa con algún tipo de capacidad, normalmente tienes que ver que tienes que tener la posibilidad de pagar los salarios. Entonces, si empiezas una empresa de gerencia o un sello discográfico, lo que sea, tienes que saber desde el principio que necesitas hacer otro tipo de trabajos, porque es difícil saber qué va a ocurrir desde el primer día, ¿verdad? Entonces, inviertes y poco a poco vas creciendo a otras fases de la empresa. Y yo creo que la diferencia principal es que los startups requieren inversiones para que puedan existir y también que puedan crear lo que quieran crear, entrar al mercado y luego, dependiendo de cómo sea la situación de la empresa, allí es en donde normalmente tenemos que llegar al punto de quiebre I understand. I que sea understand. necesario. But I think Entiendo. we have, Yo main creo que reference tenemos in startups like in the world, of course. referencias de startups Silicon Valley, grandes en el but mundo, en in Silicon this Valley, case pero specifically, por Scandinavia is ejemplo, a en huge estos hub for casos, this. los países And escandinavos we son un as hub muy importante Colombians and para esto. Latinos, we've always, Colombia, nosotros in a somos way, latinos y de alguna grew up manera like looking up to crecimos what's going on in the viendo lo que ocurría en Northern el first primer world, mundo y en los países nórdicos y con in terms respecto of cultural al consumption, consumo entertainment, cultural and y of course technology and so la on. industria del And when you look entretenimiento y at la Scandinavia, tecnología. Entonces, cuando vemos a los países escandinavos, tenemos a Spotify, tenemos SoundCloud, SoundCloud, even Pirate Pirate Bay, Bay, Skype, si no Skype, estoy if I'm not equivocado, mistaken, several varias like tech empresas companies that tecnológicas, maybe como ya habías Rain explicado mentioned antes, right before, o or tech startups de startups that are conceived that tecnología they're not going to que make money consideran in a que while, no van a right? hacer dinero Why do you think de entrada. Scandinavia ¿Por in qué crees que particular los is países such a escandinavos hub específicos for this? son I would un like hub para to esto? Y jump también quisiera into a little bit hablar of un a poquito more más like acerca social del context contexto question social and y public las policies. políticas Of course, públicas. these are developed Obviamente, esos countries son países diferentes with con money dinero. for, Para empezar, wealthy son countries países ricos with money que for tienen to dinero invest para in invertir culture, en creativity, cultura, entrepreneurship, and so creatividad, on. entretenimiento y demás, But is pero there ¿hay some algún sort of tipo de yes public política pública, policies, incentives from the incentivos del government, gobierno, or is it o mostly es from principalmente the del private sector sector? privado What que does allow permite que los Scandinavian países countries to be escandinavos such an sean un important hub hub in tan innovation importante and en technology? innovación y tecnología en el mundo? I do Es una not muy know buena the question. pregunta. I do No sé not si alguien know tenga la if anyone has respuesta, the answer, pero but creo I think que hay that diferentes there are respuestas, different answers to it, por lo at menos least desde from mi our perspective. perspectiva. I think Creo que, en Mayor primer lugar, Centeno, as you lo also más mentioned, relevante some es que social hay algunas situaciones financial sociales situation in Denmark where
financieras en Scandinavia in Dinamarca, general, en and Suecia, en also los países Sweden, for example, escandinavos, there is a very, en que hay una thin red de safety net. seguridad, como que Usually generalmente we try to, we say like, en if Dinamarca, you por come to ejemplo, Denmark, then nobody nadie is homeless unless es, they want to be. digamos, no tiene hogar a That menos seems a bit harsh, que but quiera. like, Nadie es un I mean, habitante de calle a menos que quiera serlo. El 99% of 99% the de la people gente they puede say that tener they un are empleo si lo quiere, si así hopelessly lo what quiere. what they Quizá no es lo que want quiera to do, hacer, but pero tenemos we muy have very bajo low nivel de poverty. pobreza. It's fairly Es easy muy to fácil start empezar una compañía. a company, to make Es muy like the actual fácil, the digamos, tax configurar, thing. constituir la But also I empresa think that en el ámbito, como people ha on the sucedido con las scene empresas de of tecnología, con las techs, y hemos visto éxito successes con with algunos startups emprendimientos por mucho for a tiempo, long con time. emprendimientos So por it's mucho tiempo. also Entonces, like we're in como que this estamos en esta situation or situación, en esta bubble where burbuja, it is very en que es uh, muy, yeah, I can't remember the word, but como lo yeah, I dijera, can no podría recordar la it's very palabra, pero es muy positive to be positivo an ser un entrepreneur, or emprendedor. it's very popular. Es algo muy So común. a lot of people Mucha gente quiere hacer we esto, have entonces education, tenemos educación, like schools, las universidades, tenemos innovation schools universidades, basically, where you escuelas learn de how to start a innovación, en company. donde enseñan cómo We have empezar a una lot of empresa, aprendemos possibilities from the diferentes cosas, government tenemos to posibilidades del big funds gobierno that can a través de support fondos para startups apoyar los emprendimientos. in general. Tal. So Entonces, I creo think que it's maybe a probablemente es una combinación combination de las of a lot of cosas, things, um, pero también but also probably probablemente that there is hay like una an mentalidad innovative de mindset innovación en esta on región. those Y regions. creo que no And I guess solamente it's se not trata only de about la música o la music tecnología, technology, it's sino also de about otras cosas, other things like como por ejemplo los podcasts podcasts, perhaps, or o la tecnología robotics de robótica technology, or o todo all tipo de kinds industrias. of industries. Entonces, So I creo que think tienes razón en este you're sentido. right in that sense that Sí hay mucha there is a lot innovación of innovation en Escandinavia en in general. Scandinavia in general. Okay. Yes, that is some Ok, question. Yes, sí, that is es una some question that pregunta I've que been having tuve, for a while, un interrogante and que tuve on desde mi my perspectiva, perspective, yo que he I have estado been viviendo living en Suecia por in 3 años Sweden ahora now, y and I've gotten to en el sur in the de south Suecia. of Sweden, Entonces, so I've gotten bueno, también pude ir a to Dinamarca, Denmark as well, been to Finlandia Finland, y pude get to entender un understand a little poco bit el por qué estos why países these son countries tan are so developed, desarrollados. and Y en in mi my propia own head probably cabeza creo que I guess it tengo also razón, pero has to do creo with que también tiene que ver con harsh las weather conditions condiciones that climáticas in a way arduas sort of casi oblige que people to obligan a la figure out gente how to eh, survive in such a harsh descifrar weather cómo for sobrevivir. thousands Hace of years ago, algunos años vimos now esto y it's a es un result. resultado. Si comparamos, por ejemplo, con un país como For instance, Colombia, a country like Colombia, donde tenemos where we have quizá probably la the tierra más richest land in rica the del world mundo en in términos de resources, recursos. maybe Entonces, that ese survival instinto instinct de back in the day supervivencia no sería algo que nos that would drive impulsara us to understand o that, nos llevara a and also entender to que, understand bueno, that que teníamos here que hacer este many tipo de cosas. Aquí la here gente vive live eh, indoors dentro quite de su often. casa, So en gran medida. I guess O- that gives Y you esto enough nos da time mucho to tiempo, sí, It's para definitely hacer like cosas. an Sí, esto interesting es muy point, interesante, and es un I think punto you're muy right that there importante. is a Creo very que hay una mentalidad different interesante en términos mindset de in terms of innovación. innovation. Es muy It is común. very Yo creo common that que la I think gente people have an tenga una idea idea de for crear a startup or un an app or emprendimiento a web o shop or something una like that. aplicación o And algo. I don't think Creo people que are. la gente It seems at least that people no are tiene not tanto miedo de so intentar afraid of algo trying something out if they believe in si it. cree en eso. Y luego también la And then the combinación. combination of it's not that El hecho de difficult. que no sea tan difícil en I mean, in Dinamarca, Denmark now al día de you hoy se can puede empezar start una a compañía company for con like 6, 7 six, seven mil thousand dólares, 6 dollars, mil, 7 mil but dólares, the pero dollars esos come to your dólares account from simplemente a se ponen en second, una cuenta and para poderlos it's gastar. Se more trata más about de empezar trying to o, avoid o that a intentar lot of people evitar registers que la gente registre companies compañías solo for por registrarlas nothing, y que and las then they cierre close them again or go y bankrupt or something. entren en So quiebra. if you have Entonces, earned si uno ha yourself like ganado unos 6 six, mil, seven 7 mil thousand dólares, dollars, you can los puede actually poner en una cuenta put them bancaria on an y los puede account usar and use como, that as like como un capital a start semilla para empezar una for a compañía. company. And
Y también, bueno, básicamente con eso ya se abrió la tienda, algo así. Buenísimo. Eso es algo que vale la pena o invita a implementar, que se debe implementar en nuestras regiones de Latinoamérica, o se podría implementar. Quiero, bueno, volver a hablar un poco acerca de eso que nos une aquí, que es la música. Yo soy cofundador de mi propia compañía en Colombia. Es una compañía de gestión. Existimos hace como 10 años, hemos sido managers para varios artistas latinos, algunos más alternativos, otros más comerciales, pero nos comparamos un poquito con lo que estábamos hablando hace un momento acerca de lo que implica empezar una compañía normal, en que básicamente tenemos que generar dinero porque no tenemos inversionistas y necesitamos dinero para alquilar una oficina y demás. Algo que, por supuesto, vino a mi mente o el primer ejercicio que quise hacer para poder probar, o lo primero que quise hacer es probar la plataforma con una de las bandas que trabajo, que es Bomba Estéreo, muy conocida en Colombia. También son bastante conocidos en Dinamarca, han tocado 5 o 6 veces, Skills Festival, que es impresionante. Simplemente como comentario paralelo, Dinamarca es un lugar tan increíble para los shows colombianos a nivel histórico. Es algo muy, muy importante. Bueno, volviendo al tema. Estábamos haciendo ese primer ejercicio con Bomba Estéreo. Estaba recopilando la información de cómo se tocaba y todo eso, y este era un single que se lanzó hace 5 años y lo lanzamos como un single, pero ni siquiera lo lanzamos como un sencillo, un single, pero se convirtió en un sencillo porque eh, tuvo muy buen resultado en los playlists de Spotify en México y bueno, se popularizó en todo el mundo. Y realmente me impresionó cuando vi este reporte de esta canción por parte de Warm, el saber que es un track que se ha tocado más de 8.000 veces en el último año en el mundo. Y esto brinda la información exacta de cómo, cuándo, dónde y en qué momento, en qué estación radial, en qué emisora se toca. Entonces, este servicio que se proporciona es tremendo servicio para este precio tan accesible comparado con otros servicios que son o muy costosos o que brindan información más limitada para ciertos territorios o algo así. Entonces, mi pregunta acerca de esto sería, ¿hay una mayoría de artistas o la gran mayoría, o la mayoría de artistas en el mundo no piensan en la radio y probablemente ni siquiera sonarán en la radio? Pero esta es una herramienta que, desde mi punto de vista, va a permitir probablemente o va a dar una luz a todos aquellos artistas que ni siquiera piensan en la radio, de empezar a pensar en esto, porque es tan asequible en precio y no implica una gran inversión y lo que se puede ganar. El beneficio, el retorno, es información muy precisa y no hay que invertir mucho dinero. ¿Cuál sería un reto que ves en lo que se refiere a los artistas más pequeños? Y también a la misma pregunta quisiera agregar, hay algunos artistas más grandes que claramente están sonando en la radio y además invierten en la promoción radial. Y la radio es una de sus fuentes principales, digamos, de difusión y promoción en general. Desde el punto de vista de los artistas, por supuesto, digamos, y me refiero con artista, me refiero a toda una persona, incluyendo el booker, el manager, todo esto, todo este sistema de booking y management de artistas. ¿Qué, qué- ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
de los artistas que piensan en el radio o la radio y los que no, como herramienta importante. Um, I've been talking with He estado hablando a con lot of muchos artistas artists that durante nuestro, during our time eh, that durante todo este tiempo, have been used to not incluso cuando no focus me on enfocaba radio and en la radio, y una one particular área en area particular que or es genre interesante that is es la música interesting is electrónica. electronic music. Por ejemplo, no I hace had, for mucho example, a long hablé ago, I spoke con with alguien que a guy conozco, that que I es un know DJ who's an electrónico que electronic DJ. He em, plays mainly toca techno, principalmente en techno, and y le he plays pregunté techno. que And si I había asked him if intentado he had Warm tried y le Warm, dije, and he o said me dijo, no, no, because no porque he toca plays techno, techno, it's club music, rock it's not music, o sea, no on the es música que radio. se toca en la radio, pero sigue It's siendo so interesante interesting porque because like el hecho es que the esta fact is that this persona person doesn't even understand that ni siquiera there entiende are que hay tantas estaciones so radiales many que radio solamente stations that only tocan play música electronic electrónica. music. Un buen A good ejemplo es en example is, Ibiza, in Ibiza en or Ibiza o en el sur south de of Spain, España. primarily La you música, know, ya club sea music, whether techno it's o deep tech house house o or lo deep que house or sea, whatever, is en los bares very, es muy común. it's very common. It's almost Es tan común como la música public or pop. something. So Entonces, I think creo that there is a very big que cultural aspect in this, and hay un of course, aspecto if you cultural go and detrás de esto, have sí. a look Por at ejemplo, vamos a Latinoamérica, por ejemplo, Latin America, for example, quizá en algunos probably países in el some countries, reggaetón o cosas así reggaeton or stuff like that son is más much more populares popular que, por than ejemplo, en maybe in Poland, Dinamarca. for example. And Si if vamos you go a to Europa del Eastern Este, Europe, en Ukraine, Polonia, en Ucrania, Poland, and so on, the Slavic vemos countries, algo así como que for la example, música something like rock rock o drum music and or bass o la drum and música metal, bass or metal and stuff like todo this esto is, también es muy, muy popular. also Entonces very creo popular. So I think first and foremost there is a very que big hay una diferencia cultural cultural muy grande difference en este aspecto. in this aspect. So I think that I think Creo that que es algo así como it's like if you que hay I mean also un there's a gran lot of mito myth alrededor around de la radio, radio. right? La It's industria dice like que la the radio no industry says that paga, radio doesn't pay, entonces so you sí que don't no hay get un your money, for retorno, example, or you know, que si uno no puede sonar you en la cannot radio get played porque on es súper radio because difícil it's y super demás. difficult and so on. Bueno, And que no se there are puede porque es muy some difícil. truth Bueno, to eso tiene this, algo de verdad, algo but es there's cierto, pero también also hay un a gran big malentendido misunderstanding acerca de of cómo funciona how esta this parte kind de of la industry industria y obviamente works. eso And está muy this is conectado con obviously el very hecho connected de to que the la fact gente that no ha estado en people have not capacidad been de able to obtener get los the datos real music reales, data. la información real. So Entonces, si uno if está you've acostumbrado a been no used to tener not getting información, any information if you're entonces playing where you are, obviamente no, then obviously you pues would no, not no think that cree que está you sonando are en ninguna playing parte del mundo. if you're signed to a Si uno está big asignado record como a label like Universal Sony Warner, a or Sony, Universal algún or sello something, disquero así, then you obviamente espera obviously expect que that ellos they saben hacer knows their sus shit. cosas, saben cómo es And la vuelta, also pero the fact that muchos a lot of artistas artists are principalmente primarily, están pensando de manera creativa. Entonces, para empezar, creative. ni So siquiera maybe están to begin with, interesados they're not even en los interested datos in o en data or tecnología o en entender technology todo or esto, porque están más understanding all of enfocados this en because they're more tocar focused su about música playing their music or going y on así. tour. Entonces, creo So I think que hay again, maneras there's diferentes de ver esto. different ways to look at this. We have like Yo a saying diría that que tenemos we have like a algo así postulate como que saying el that usually like 90% de 90% of the music la industry música, o sea, do de la not get industria the de la real música, music. no recibe la So información. Uno whether obtiene la you play or información not, you concerniente a kind la of have radio. to, Si hay que, por ejemplo, activate your music. en un For warm, example, on para Warm ver 50, if si you are uno está close, sonando, it's very easy to es, just es sit muy and fácil say, decir, no, esto oh, no es that's para not for mí, me o or this is not happening. no, I pero mean, me he dado I have cuenta found de out tantas so cosas tan many weird extrañas. things Viendo looking la at información all this histórica, por market data. I ejemplo, found like, encuentro for Aqua example, Aqua con Barbie Girl, with the Barbie Girl sonó has en been played on Radio Vatican Vaticano, Radio. Vatican Radio, o sea, And es it's algo que uno like nunca you would pensaría que never la think estación, o sea, that que el Vaticano, they ni even siquiera uno do pensaría que el radio. Vaticano tiene una estación, una emisora, You wouldn't even think that pero uno the pensaría que la Vatican State emisora would del play Vaticano, o Aqua sea, with Barbie no Girl on the radio. podría ese So tipo de música, de Barbie Girl, de there's Aqua. so Entonces, many
hay there's just una a oportunidad very muy large grande, opportunity on radio, incluso even para for pequeños smaller artistas en la artists. radio. And let's say Digamos you que are, usted es un a small artist artista and you have pequeño created y this está creando whatever cualquier indie rock música, music or whatever. rock, You lo que should sea. Hay que obviously try and encontrar find estaciones radio radiales o stations emisoras que sean similar to your similares o size, afines, porque entre because más the pequeña smaller sea a la radio emisora, station is, the más more independiente será independent la mindset mentalidad the de los VPs, the curators, the DJs, hosts, de quienes they manejan esa have. emisora. Entre más The grande sea biggest la radio emisora, por station, of supuesto, course, más difícil the será more difficult it is entrar en una to get a lista playlist. de And so I reproducción o think un that there playlist. has been a Entonces, tendency yo to creo more que be hay un dominated by dominio the de major record de los sellos labels disqueros saying más like, grandes, es decir, well, si if uno you're no not usa en still Capital played FM o on la BBC Capital FM o or lo que BBC sea, or whatever it is, si uno no suena ahí, Kiss pues FM no or something, importa. if you're not played on them, it doesn't matter. O, And o, no, or you o uno or piensa then you que, don't have si any uno place cree or que si something like no that. suenan esas And this emisoras isn't grandes no true, importa, uno ya no tiene because oportunidad, pero even eso the no es major cierto, labels, they do porque not have incluso access los sellos to disqueros más this grandes no tienen kind of acceso tool a that one herramientas that que one, for existen. example, delivers. So In- even the major incluso los labels, sellos, al many decir esto a los indie artistas, artists don't have, no real tienen global radio información real. databases. So they don't really Entonces no care. They saben just lo que pasa en verdad. tell whatever they Dicen have learned simplemente and lo whatever que han aprendido de they otras learned from personas. someone else, educational issue. Entonces There hay is a un whole tema de mindset and mentalidad de educational educación en issue in the en la music industria de la industry, música, especially around especialmente radio, alrededor de la radio, en where que la people simply gente simplemente expect that espera, that a ver, my yo favorite oiría esto o lyricist mi has sello me my diría, mi label sello would tell disquero, me or something like that. But pero creo que I más del think more 80% than 80% of de people las personas a I have quienes les asked to he try invitado Warm a tratar find Warm han out encontrado que that tiene they AirPods have en la no radio access, y and maybe solamente there's only one de place there, pronto or sonaron una maybe vez o de you pronto have están sonando several en DJs diferentes in different countries, regiones, but pero incluso así puede even ser so, muy, it muy can be very importante, important, because porque si la if your música de Danish uno, por band ejemplo, and your music, for suena en example, in our Polonia case, suddenly is played in y no hemos Poland, hecho nada and en we have not done anything Polonia, in por Poland, then definición, eso that is es an organic una difusión orgánica. organic driven, and Entonces, si so algo está if impulsado something is organic orgánicamente, driven and you también know existe about la it, you also oportunidad have de the trabajar con opportunity to esto, es work with decir, uno this. puede You can contactar la contact the radio emisora, station, you puede can tratar find de out hacer what que suene su music música played, ahí, uno puede conseguir give una you entrevista, interviews, puede you can crear be able to pitch relaciones, se these puede hits, usar esta you can información use en this particular particular para llegar information a to maybe reach estaciones out to smaller radiales radio más stations, pequeñas, a same emisoras radio que, that trust a bigger radio station, and digamos, so on. And tengan esta then there's also peculiaridad. Ahora this también hay myth un, around un radio where mito people say, yeah, but nobody en listens que to radio. dicen And it's like, but do you que think anyone would nadie oye have a radio, radio ¿no? station Pero if ¿ustedes creen que no one existirían listens to it? emisoras I mean, si no obviously there's oyeran radio listeners las to personas? radio Pues stations. obviamente no. And También se puede decir you que can also say entre that más the more específica sea una strong or emisora con specific a respecto a un radio género, station is, más relevante the more puede ser relevant it para un could be to artista. you ¿Por as qué? an artist. Because Si uno es if artista you're a de rock rock y artist la and música your suena music is played on su música specific suena rock en radio una stations, estación de the rock, people listening to these rock radio probablemente stations are probably los also oyentes more into les va rock a gustar más music el as well. género, el So they rock. probably also Entonces more van likely a to buy estar más tickets, to inclinados buy a comprar los merchandise, to be tiquetes para ir a un interested. They're concierto. probably O sea, closer van a to the estar, pueden estar station más if you're cerca o just a tienen un famous potencial más rock grande de ser un band fan than if que you're si just uno being suena en una played on a big emisora commercial comercial grande una vez. radio once. Solamente. Sorry, go ahead. Also, Um, Ah, sí, está bien. sorry, go ahead. Also, no, no, it's fine. También, bueno, estás diciendo, you were just esto me llegó a saying la that mente that cuando two words came decías to que la mind when gente you were just cree, saying that ok, people think, que all right, no, there is no, que nadie oye, no one listens to radio bueno, la gente anymore. But also, piensa radio que nowadays nadie oye is radio, ¿no? Pero la radio no es solamente AM o FM, pero también el radio es digital, radio is digital, is tiene muchas open, facetas. Y and lo I've vemos seen other en tu platforms plataforma, that que la the plataforma es coverage is 28.000 20,000 estaciones radios alrededor del around the mundo world. o tipos de So I radios would alrededor del guess mundo. as Entonces, well, es un poco or lo que I have estoy been looking viendo, about, que no it's not solamente es only la commercial or radio AMs, comercial FM FM, sino una radios, but cobertura also más there's a amplia wider que va a coverage permitir that a los allow usuarios y a los users artistas y a los equipos artists or relacionados different teams and so a on to específicamente specifically get to acudir those a places. esos
nichos, a esos específicos, a estas estaciones, estos géneros puntuales que se mueven en estas estaciones para encontrar a sus posibles fans, pero ir también a ese tipo de radios para descubrir la música que se promueve. Claro, totalmente. Y creo que algo que es súper interesante es que el streaming, por ejemplo, con Spotify es súper útil para nosotros en términos de nuestro negocio, porque, por ejemplo, con Spotify, el ir a un nuevo mercado como hace 10 años, por ejemplo, a México o a Latinoamérica, los usuarios allí empiezan a entrar en contacto con diferente tipo de música, con base en sus patrones, con sus diferentes perfiles musicales y, por ejemplo, digamos que hay una banda danesa que está cantando en inglés y se recomienda un usuario en México. Este usuario en México posiblemente puede ser un host en México de radio o de pronto un amigo de él y le quiere contar acerca de esta banda. Entonces, el streaming y la oportunidad de distribuir la música son más detalladas para usuarios individuales alrededor del mundo y esto afecta el descubrimiento, lo que significa que así uno sea una banda pequeña de Dinamarca, es probable que pueda sonar en el radio de una universidad, una estación de una universidad en Wisconsin o en la radio alternativa en Perú o donde sea. Creo que hay un cambio en la industria en el que uno como artista debe avanzar hacia donde la música, la industria de la música, haya estado dominada por los grandes sellos disqueros. Siempre se dice, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer una prueba de concepto en su propio país. Como por ejemplo, si uno es un artista español, tiene que hacer algo en España antes de que nosotros como compañía podamos invertir algo a nivel internacional. Y eso tiene sentido si hay oficinas en diferentes países, pero si uno es un sello independiente y como manager, se sabrá esto. Hay que ir a donde sea que haya que ir. Si es una banda de Bogotá y te das cuenta que todos tus fans están en Groenlandia, hay que ir a la pinche Groenlandia. O sea, es que no se puede quedar uno en Bogotá porque uno puede ir a Groenlandia y tocar allá. Yo creo que esto es una de las diferencias más grandes entre el sector privado y público en términos de sellos disqueros, y así es como está funcionando hoy en día. Es información impresionante, un conocimiento impresionante. Creo que tenemos que ir terminando poco a poco, pero muchas gracias por seguir avanzando en en este ámbito, en este medio. Es difícil continuar en este ámbito de la virtualidad. Pero no sé si quisieras mostrarnos un poquito de pronto tu pantalla, si quisieras compartir acerca de no sé, lo que quisieras ilustrar, ¿no? A los asistentes de esta conferencia sería buenísimo. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy, muy interesante y útil. Gracias. Bueno, entonces aquí, esta es la plataforma Warm. Yo escogí la canción de Pedro Capó y Farruko, que es una canción bastante popular, y creo que esto nos podría dar una buena idea de en qué lugares tenemos cobertura de estaciones de radio. Por ejemplo, aquí podemos ver todos los lugares en el mundo en donde están tocando la canción y digamos, por ejemplo, que seleccionamos, digamos, España y ahí vamos a poder ver en cada ciudad en dónde están tocando la canción en ese país. Por ejemplo, aquí podemos ver, perdón, no era España, es Francia, pero aquí podemos ver, por ejemplo, que están tocando la canción en París, en Lyon y demás. Entonces, obviamente, esta es información de mucho valor si están de gira o están planificando una gira. Y si van a la lista y a esta tabla de acá, de hecho, ahí podemos ver hasta el canal
la estación de radio en donde la están tocando, en qué ciudad, en qué país. Y podemos hacer esto en todas partes del mundo. Así que esto nos da información de mucho valor para los usuarios y allí también pueden ver qué tipo de estación de radio es, si es terrestre, si es en línea y demás. Y también tenemos una página de analítica aquí. Aquí nos muestra en qué parte del mundo están tocando la canción. Hagamos clic en más países o en todos los países. Hay muchos lugares, tenemos que esperar a que se cargue. Entonces aquí vemos una línea de tiempo, podemos ver las ciudades en donde más han tocado la canción. En Berlín, por ejemplo, es el lugar en donde han tocado la canción con más frecuencia y obviamente esto es relevante cuando quieren tener actividades de marketing, de promoción o quieren hacer una gira. También tenemos una lista de todas las estaciones de radio y los usuarios pueden ver exactamente qué estaciones de radio cubrimos. En caso de que alguna canción no esté activada, podemos agregarla también. Muchos de nuestros usuarios nos piden que agreguemos estaciones de radio específicas que no hayamos monitoreado. Aquí estoy mostrando mi vista general de las canciones que estoy monitoreando. Entonces, básicamente, podemos ver exactamente qué estaciones de radio quisieras monitorear tú como usuario. Entonces, creo que esto es todo. Así que nuevamente muchas gracias. Deberían entrar a warmmusic.net. La primera canción es gratis. No tienen que registrar ningún tipo de pago. Pueden simplemente probarlo y vean si su canción está siendo tocada en algún lugar y si lo está haciendo, si está siendo tocada, tal vez se podrían pensar si es lógico utilizar la plataforma o si no, podrían ver opciones de promoción para promover su trabajo. Yo creo que una manera de lo bueno de este servicio es que pueden monitorear una canción específica. Por ejemplo, una canción similar. Por ejemplo, si es una canción de death metal, pueden ver en qué estaciones de radio están tocando esa canción y pueden crear una lista corta para que puedan entrar y hacer promoción en esta estación de radio específica. Entonces, con la promoción en estaciones de radio en general, creo que es importante que pensemos acerca de los nichos de mercado y que nos enfoquemos en las estaciones de radio en donde en realidad creen que hay una posibilidad de tocar sus canciones y no solo hacer una promoción masiva en todas las estaciones de radio. Esta es una muy mala idea porque eso no va a funcionar. Así que bueno, yo creo que ese era un pequeño consejo, un truco pequeño al final que les pude dar y espero que pueda darles en el resto de los paneles en GFACT y espero que se registren para toda la conferencia. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jasper. Muchas gracias al equipo de GFACT.